Muchos temas de los que se dispararon estos días son los que van a darnos de qué hablar durante este verano y de los que se tienen que definir a partir de estos temas que tenemos atrás. Es donde se va a marcar fuerte la diferencia de un cambio de gobierno a otro. En economía, en seguridad y en la asistencia social es donde se van a diferenciar el modelo nacional, el modelo provincial y sobre todo que va a despertar mucho debate con una misma consigna, al menos en el gobierno nacional que en el provincial, que es que la plata no alcanza y es un momento de austeridad, como dijeron tanto el presidente como el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Con ese concepto es que hubo un paquete, se presentó un paquete impositivo en la provincia de Buenos Aires, del cual ya estuvimos hablando y del cual vamos a analizar hoy punto por punto y vamos a debatir en la mesa de Esto Recién Empieza, a ver, bueno, qué es lo que va a salir de esto, cómo va a empezar a tratarse un proyecto que todavía no se aprobó, todavía no logró que se trate. El gobernador Axel Kicillof necesitaba y necesita todavía, y hay que ver si mañana o el lunes consigue el quórum para que en el Congreso Provincial se debata sobre este paquete que grava más especialmente a buena parte de la clase media y buena parte de quienes tienen más hectáreas en los campos bonaerenses, y es hoy lo que vamos a discutir. Vamos a ver qué es lo que pasa. Y pasamos ahora sí a Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Hoy estuvo reunido con Diego Maradona, pero también tuvo reuniones de economía y presentando este plan verano. Y esa idea de qué es lo que va a pasar con la redistribución de algunos recursos y dónde va a repuntar la economía primero. ¿Dónde piensa el equipo económico de Alberto Fernández que puede haber un rebote, al menos durante los meses de verano, principalmente en el consumo y principalmente un rebote estadístico? Veremos si eso se mantiene. Pero otro de los ejes que tiene que ver con el cambio importante de modelo es la doctrina en seguridad, con Patricia Bullrich como la cara más visible de esa política de mano dura que tenía el expresidente Mauricio Macri, una política, una dirigente que ahora justamente preside el partido PRO, el partido de Mauricio Macri, que presentó un libro en el cual defiende la doctrina Chocobar, defiende la mano dura y defiende sobre todo la política que tuvo obviamente al frente del Ministerio de Seguridad. Estos temas y muchos más son los que vamos a estar informando, analizando y debatiendo en Esto Recién Empieza. Y es bien claro que para hablar de economía tenemos que resaltar qué es lo que deja Mauricio Macri. De hecho, Alberto Fernández había dicho cuando empezó las sesiones en el Congreso que iba a encargarse de que la sociedad sepa bien qué economía dejó Macri, qué bomba dejó el líder de Cambiemos, el líder de Juntos por el Cambio, que estuvo viajando estos días para ver fútbol. ¿Qué es lo que deja y qué, sobre todo, qué otras cosas van a venir a partir de ahora? ¿Qué otras bombas van a explotar en la economía? Con un detalle que tiene que ver con lo que se estuvo diciendo de la comunicación de Alberto Fernández estos días, y sobre todo de los nuevos impuestos, de las nuevas medidas y de algo que tal vez es la clave que va a regir al gobierno de Alberto Fernández, al menos en la primera parte, que es la negociación con los acreedores, con el FMI y con el resto de los acreedores a nivel global, y para con ellos el gobierno va a tener una retórica que tal vez incluya lo mismo que dice acá. ¿Qué quiero decir? Que tal vez no diga todo lo malo que está la economía para poder negociar mejor, para poder decir, bueno, con esto nos encontramos. Eso es una de las hipótesis, porque lo cierto es que el gobierno no está resaltando todo el tiempo cómo dejó o cómo está dejando la economía Mauricio Macri. ¿Por qué cómo está dejando? Porque todavía se conocen datos de la gestión de Mauricio Macri. De hecho, mucho de la repercusión, muchas de las consecuencias que se van a ver los meses que vienen tienen que ver con la economía que dejó Macri. Obviamente hay un rezago, llega más tarde los impactos económicos en el bolsillo o también en la industria y sobre todo en los datos que se conocieron hoy. Fíjense,
16 meses consecutivos de caída en las ventas de supermercados. Este es el dato que se conoció hoy, la caída en la venta de supermercados. Es el dato de octubre, fíjense, es bien rezagado en lo que tiene que ver con la gestión Macri, pero los datos que dan es una caída de un 1,3% en octubre de este año, que se suma a caídas más abruptas en septiembre, 8,3%. Ahí veníamos de la devaluación de agosto, veníamos de un Macri no controlando la economía, yéndose por completo de la rosada y empezando su campaña, y en septiembre, esto es agosto 2019, 7,3% la caída de ventas en supermercados. Es uno de los datos fuertes que marcan que la economía argentina y que las familias argentinas están en un momento todavía muy complicado, y que cuando el consumo repunte se va a notar enseguida. Lo difícil va a ser que eso se mantenga, que eso sea estructural. Por eso vamos a ver hoy mucho de eso, mucho de cómo la economía, en dónde puede repuntar. Ahora con Julia Estrada vamos a ver dónde se recauda más, dónde se puede recaudar más, cuáles son aquellos puntos de la economía que pueden darle cierto aire al nuevo gobierno, y cuáles son los lugares y sobre todo los sectores socioeconómicos que más complicada la tienen. Bien. Vamos a empezar entonces con Julia Estrada a hablar de esos temas que, bueno, remarcan un poco cómo viene la economía. Julia, bienvenida, esto recién empieza. Muchas gracias por venir, por quedarte hasta esta hora, siempre en el diario hasta las 8 de la noche. Y recuerden, en el verano, martes, miércoles, jueves a las 10 de la noche, estamos con este bello programa. Julia, bueno, hay una economía con muchos problemas todavía. Puede haber algunos puntos donde se empiece a ver por ejemplo, un repunte en la recaudación. Sí, me parece que uno de los ejes más importantes de esta ley de solidaridad que se aprobó, que ya estamos viendo las repercusiones en la provincia, en algo que fue parecido, que es aumento de algunos impuestos, sí, tiene que ver con cómo el Estado recauda más. Porque hay un discurso que vos lo sabés muy bien, que se instaló de déficit cero, de hemos logrado reducir, es cierto, el primario, sí, aunque todavía va a dar déficit 2019, hay que decirlo, pero claro, con una carga de intereses de deuda tan fuerte que para este año estamos hablando de 500.000 millones de pesos en lo que va del año. Bueno, ese es el numerito de entre lo que ingresa y lo que se gasta, que supuestamente el gobierno anterior decía que daba positivo, sí, sin contar lo que tenías que pagar. No contás, claro. De hecho, eso es lo que Martín Guzmán quiere postergar o patear hacia adelante y decir, bueno, margen, ventana de oportunidad por 4 años. Para sentarse a negociar con el FMI principalmente, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿y qué se hizo hasta ahora? Porque esa discusión con los acreedores todavía no ocurrió. Sí. Está ocurriendo en realidad. ¿Qué es lo que ya la ley de solidaridad le permite al Estado en materia de recaudación de pesos? Si vos querés hacer política distributiva, necesitas primero recaudar. Claro. Así funciona. Si querés entregar tarjeta alimentaria, tenés que recaudar. Si querés... Sobre todo si estás en una negociación con un peso pesado como es el FMI. Absolutamente, es así. Además el FMI está mirando que tampoco aumentes el déficit. Entonces tenés que recaudar más. Bueno, retenciones, que sé que lo vas a estar trabajando en minutos. En minutos viene Daniela Prile para ver cómo queda el campo en general parado ante todo lo nuevo. O sea, no me meto en su tema, pero sí te digo una estimación del CEPA. Esto es sí un informe que te está mostrando los datos por primera vez en tu programa, Datos Darío, te quiero decir. del Centro de Economía Política, que viene elaborando muy bien todos estos temas, pero que aparte acá, bueno, estimaron algo muy importante, que es, ¿va a tener guita o no va a tener guita el gobierno que viene, el gobierno que está empezando? Exactamente, retenciones que recordemos, calculamos si los topes se aplican al máximo, por ejemplo, si ponen 33% de retenciones, que el campo ya está pidiendo 30 para la soja, si aplican 15 trigo y maíz y no 12 como están pidiendo, 8% para petróleo y minería, bueno, se recaudarían 154.000 millones de pesos. Claro. ¿Por qué no se recaudaría más? Porque algunas estimaciones hablaban de hasta el doble. Bueno, porque existen las declaraciones juradas de exportación, que es declaro lo que voy a exportar y después cuando lo exporto convalido lo que declaré. Claro. Y eso lo hicieron antes de que subieran las retenciones. Perfecto. Entonces la declaración se hizo a otro valor de retenciones más bajo, básicamente. Sí, tal cual. En trigo declararon ya para la campaña 2019-2020 el 72,8%. O sea que queda casi un 30%. Pagando retenciones un poco más elevadas. Maíz 28,1 ya fue declarado y soja 23,1. Está bien. Tiene que ver con el funcionamiento de la declaración jurada de exportación. Por eso el gobierno apenas publicó ese decreto aquel sábado 14, si no me equivoco. Sí. Cerraron el registro
pero previamente muchos exportadores, productores, exportadores sabían que se venía una suba, entonces declararon. Está bien, para después, aunque no lo hayan exportado aún. Aunque no haya, es todo un debate, lo que estoy planteando quizás es muy técnico, pero en el marco de una economía que recauda en virtud de las retenciones, dejar habilitada la posibilidad de declarar y exportar muchísimo después o cuando se pueda, deja un margen de maniobra para el sector exportador. Sea como sea, a partir de ahora empieza un nuevo esquema que, este es el cálculo de lo que podría generar unas recaudaciones que tienen algunos puntos más contundentes, como puede ser el tema del campo, y algunos más simbólicos. Te hago la pregunta y para que desarrolles acá. El dólar al turista, un turista que se le recomplica ahora viajar, ¿es simbólico o pesa en la recaudación? Pesa, mira. pero es simbólico. Ninguno de estos impuestos es simbólico. Son todos impuestos que están obviamente no universalizando la carga, pero sí atendiendo una carga específica a algunos sectores. Claro. En términos de recaudación significa, ¿en qué no es tan universal? Bueno, en que las personas, y estos son datos del INDEC, que tuvieron salidas desde el aeropuerto, Aeroparque y desde Seiza en el último año, es decir, salieron hacia otros países, es un poco al exterior. Evidente, turismo emisivo se llama, son 1,9 millones de personas, sobre un total de 45 millones te da un 4%. Está bien. No es toda la gente que se fue al exterior, porque está la vía terrestre también. Claro. Entonces, y también hay, otras salidas de otros aeropuertos. Pero sí es importante considerar que es muy poca esta población y que esto posiblemente redireccione hacia turismo local, yo diría del 100%, e incluso la gente que no se iba de vacaciones por la sencilla razón de no tener la posibilidad de irse, quizás pueda con alguna recomposición de ingresos, no sé si este verano, tal vez Semana Santa, tal vez las vacaciones de invierno, irse de vacaciones. O sea que ahí tenés por recaudación lo que recaude el Estado por el 30%, eso va a la AFIP, lo que desincentive a mucha gente a irse al exterior, que diga como dice Julia, me quedo acá, entonces acá también, ahí recauda también la AFIP, lo que... y se reactiva la economía de las ciudades. Se reactiva la economía de las ciudades. Hay una parte que seguirá viajando al exterior, si puede hacerlo, claro está. Sí, efectivamente. Bueno, quiero ver cuánto, de cualquier manera, se recauda con este porcentaje. Claro, esa era la pregunta. Que yo te digo, es poco, pero fíjate, supongamos, vamos al dólar turista primero, supongamos que se demandan dólares para viajar por 5.900 millones, 6.000 millones de dólares, que es más o menos, poco menos de lo que se demandó este año, que fueron casi 7.000 millones. Claro. Estimamos una leve baja, que de cualquier manera te quiero decir que de este porcentaje el 40% es... no voy a decir marcas, pero es pago de plataformas audiovisuales para ver series. Mira, no es solamente turismo. Pago de plataforma para escuchar música, la marca que todo el mundo... Bueno, es un porcentaje importante, por eso no cae tanto para mí. La persona que compra esa plataforma y ve pelis o series, seguramente la siga comprando, aunque esté un poco más cara. Pero igual estamos en la misma sintonía en que el que no lo compra esa plataforma es como el que no viaja al exterior y viaja acá, porque por ahí compra una plataforma argentina, que hay algunas, o decide comprar una película, así que eso tal vez, está bien la estimación de cuánto más se recaudaría, por decirlo de alguna manera. Lo iremos viendo, a ver cuánta clase media, casi clase media, se banca un 30% más de ese valor mensual. Y lo sostienen. Pero supongamos que ese es el valor, se recaudarían 135.000 millones de pesos por un impuesto, porque el 30% adicional lo recauda el Estado, eso está bueno aclararlo. Sí, claro. Es mucha plata, fíjate que retenciones dio apenas más arriba que esto. Sí, de hecho me estaba es mucha plata, realmente. Mucha plata, claro que sí. Y fíjate la compra de dólares ya para atesoramiento, supongamos que son 3.700 millones de dólares en un año, obviamente es muchísimo menos que lo que se viene comprando. Porque ahí hay un tope. Claro, en el último año se vendieron 27.000 millones de dólares en formación de activos externos. Estamos hablando de 3.000 millones por el tope de 200. Bueno, recaudaría el Estado 85.000 millones de pesos. Vamos a ver qué parte de este impuesto a la compra de dólares, aunque sea para el ahorro, cede antes. ¿Qué parte del cepo cede antes? ¿Si el límite de 200 dólares o lo del 30%? Veremos con el tiempo, será información que vaya cambiando. Pero hoy tengo más información de que hay una parte que cedería antes, pero falta tanto que andás a ver. Yo me animo a decir que una vez que estableciste un impuesto de 30%, desdoblaste las dos cosas, desdoblaste compra para atesoramiento y también para turismo,
Es difícil sacarle el impuesto a una cosa y no a la otra por los cruces, Tal ¿no? cual. Pero sí el tope de $200 tal vez se pueda eliminar con el paso del tiempo. O se Flexibiliza. claro, En realidad no flexibilizar. creo que eliminarlo no sería la buena decisión considerando la experiencia reciente. Claro, pero claro. ir flexibilizándolo, tampoco a $10.000 que es un montón. No, ni $1.000.000 que no alcanza, no le pones tope a nadie. Claro. Pero bueno, tenemos la misma información al menos por ahora, pero hay que ver cómo evoluciona todo esto, cómo evoluciona la economía también. Sí. Fíjate acá, ¿cuánto se perdió en 2019 por la baja de bienes personales del macrismo? Bienes personales, obviamente, es un impuesto del más progresivo, es a los que más tienen, y el macrismo había propuesto, y lo estaba haciendo, eliminarlo. Bueno, en 2019 había bajado y ahora va a volver a subir. ¿Cuánto perdió la AFIP, cuánto perdió el Estado por esa baja de bienes personales? Dice el informe exclusivo del Centro de Economía Política. Así es, solo en 2019, 90.000 millones de pesos. Mira, la mitad de retención. ¿Qué fue lo que pasó? Vos lo contaste. Cuando se produce el blanqueo de capitales, la ley del macrismo del 2016 propuso primeramente eliminar el impuesto que es a la riqueza, a la tenencia de una casa, es decir, de patrimonio, no de la casa en la cual vivís, de muchas casas, de yates, de autos de lujo, de cuentas en dólares, en fin, es esa tenencia. Sí. Quiso eliminar ese impuesto. Por algún ida y vuelta con la oposición quedó, pero muy bajo, se bajaron muchísimo las alícuotas. Y eso hizo perder mucha plata al Estado. Básicamente el impuesto que era progresivo, es decir, le cobraba el que más tenía. Claro que sí, empezaba bajo, es un límite bajo, pero está bien, es para los que más tienen también. Es para los que tienen. Bueno, Sí. y fíjate, entre 2015 y 2019, el periodo del macrismo, el impuesto solamente subió 55%. Sí, es decir, recaudó 55% más. Claro, 4 años pasaron y subió muy poco al lado En pesos esto, digo, es nominal, es decir... Es nominal. Claro, sí tener en cuenta con la inflación, es decir... Al lado de la inflación, Claro, ya se licúa con la inflación de 2019. O sea, el Estado argentino perdió mucha plata en esto. Perdió muchísima plata y quiero mostrarles ahora lo que, en todo caso, serían los beneficios para los sectores de clase media que tal vez estén viendo esta columna en este momento. Escuchen, bueno, bienes personales paga el que tiene, es así, quizás alguno tiene una casa a su nombre y piensa, bueno, ahora me van a matar con este impuesto. Vamos con algunas claves muy breves. Perfecto. La casa donde habitás, si tenés la suerte de ser propietario en un país en donde crecen los inquilinos, bueno, si vale menos de 18 millones de pesos, no pagás. Si es tu casa habitación, Claro. es decir, tu casa en donde vivís y es la única propiedad que tenés, no vas a pagar por esa casa. Eso ya despeja gran parte de las dudas de sectores de clase media que pudieron tener alguna adquisición, alguna compra y viven ahí y es todo lo que tienen. Y sobre todo que la evaluación fiscal también por ahí llega a esos 18 millones sin ser una supermansión, aunque 18 millones es alto también, es muy alto. Exactamente. Entonces, esta es una primera cuestión. Esto se introdujo hace algunos meses y finalmente lo mantienen en esta modificación de la ley. Perfecto. Sobre el resto de las propiedades o todo lo que tengas, se paga a partir de los 2 millones. Es decir, hay un mínimo no imponible, funciona como ganancias, en donde a partir de los 2 millones no se paga. Esto es ahí donde dicen... Se paga, perdón. Claro, se paga, donde muchos dicen, bueno, se paga desde que tenés un monoambiente. No, en caso de que tengas una vivienda principal y después si es a partir de tu segunda vivienda, si es un monoambiente de 2 millones, digo que ahí sí no es tan alto, de pesos obviamente, ahí ya pagás bienes, pero no para todos. Y siempre por la diferencia. Sí. Digo, son 4 millones excedentes a la casa habitación, pagás por la diferencia de 2 millones, le restás 2, que es el mínimo imponible, y empezás a pagar a partir de los otros 2. Perfecto. Y ahí se aplica, fíjate, hasta los 3 millones, la primera alícuota, el primer porcentaje a partir de que pagás el impuesto, es de 0,5. Sigue bajo, porque estaba en 0,25, se duplicó, porque vos lees en los titulares, se duplicó bienes personales. Cuando vas a la alícuota, la más baja era de 0,25, pasa a 0,5. Lo comparás con IVA, IVA está en 21%. Hay una diferencia en las alícuotas. Y es lo que dejó de recaudar el Estado, recordemos, lo decía la placa anterior de CEPA, es 95.000 millones. O sea, va mucha plata, teniendo en cuenta, aparte que fueron años de muy vacas muy flacas, por decirlo de alguna manera. Y está bien encararlo de este lado, porque la clase media obviamente fue bastante golpeada, muy golpeada durante el gobierno de Macri, y en esta primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, bueno, la prioridad no está en la clase media, ya lo dijo Alberto Fernández, lo vamos a ver con lo que va a pasar en la provincia de Buenos Aires, y acá está bien contar que los impuestos progresivos sí, hay un cambio que al menos los puede beneficiar
hay un montón de otras cosas que todavía vienen en la economía, ¿no? Efectivamente, y además, bueno, pagan más los que tienen bienes en el exterior. Sí, que sí. esa es una distinción que no se había hecho. Pensemos que hubo un blanqueo muy beneficioso, se podía traer la plata, se podía obviamente pagar por una sola vez y después bajaba a bienes personales. El que no la trajo en el blanqueo del 2016 y la tiene afuera pagará más que el que la tiene declarada acá. Me parece que es una distinción interesante, considerando la lógica de la globalización, en donde todo el mundo saca la plata afuera de los países, de los estados nacionales, y los estados nacionales pierden recaudación. Es una discusión global. Sí, sí, aparte teniendo en cuenta la diferencia grande del impuesto de ganancias y este. El impuesto de ganancias es un impuesto al ingreso, al sueldo, a lo que te recibís. En cambio, esto es un impuesto a la riqueza, al patrimonio. Y eso es una gran diferencia a nivel global de, bueno, cómo le cobrás vos a tus contribuyentes. Y acá, por eso vemos que es uno de los impuestos que llega para quedarse, digamos, también. Y yo creería que sí, y después también de lo que estamos viendo en provincia de Buenos Aires, en donde también hay una lógica de progresividad, es decir, el que más tiene que más pague. Me parece que se ha impuesto esta manera de entender la recaudación, que yo considero que está bien. Después hay formas de implementarlo y de aplicarlo que tienen que ser justas. Pero me parece correcto que el que menos tiene no sea el más perjudicado por la recaudación. Perfecto, eso es parte de lo que vamos a ver ahora, de lo que vamos a hablar ahora. Ya está Daniela Prile para ver cómo se da el impuesto al campo de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar de retenciones también y mesa económica para debatir un poco. Pero ahora les contamos bien justamente cómo viene el poroteo en la provincia de Buenos Aires para ver cómo se aprueba o si no se aprueba el paquete de Axel Kicillof, que es parte y que va en consonancia también con lo que se plantea a nivel nacional. Muchas gracias por el informe exclusivo del CEPA y por venir a Esto Recién Empieza. Gracias Julia. a vos por la invitación y cuando quieras, contá conmigo. Acá, perfecto, los trabajadores de la casa. Vamos a ver eso que les decía recién, a hablar un poquito del resto de la economía y vamos a debatirlo porque hay de todo, la verdad, para hablar de economía en estos días. Hay un montón de impuestos nuevos, hay distorsiones en los precios del dólar, de la comida, de lo que se exporta y también de las propiedades. Así que vamos a hablar ahora en la mesa. Está Sergio Chouzas de la Universidad de Avellaneda y el economista Juan Ignacio Fernández, perdón, lo tengo anotado y perdón, Juan, que también vino a Esto Recién Empieza. Vamos a debatir un poquitito sobre qué viene ahora en la economía. Sergio, ¿cómo te parece que los planteos hechos por Alberto Fernández y por Axel Kicillof entran en el momento en que estamos en la Argentina? Bueno, fundamental el primer paso, el de la solidaridad, recuperar la solidaridad como valor, ¿no? Y eso tiene una carnadura en lo económico que es, en materia de impuestos, como bien charlaba recién con Julia, la progresividad, ¿no? Más allá de la discusión de la magnitud de los impuestos, sí mejorar la progresividad en un sentido de que puedan pagar más los que mayor capacidad contributiva tienen, ¿no? Los que más tienen. Y eso se ve plasmado a nivel nacional en bienes personales, como bien mostraron con Julia, en materia de retenciones también, y en este nuevo impuesto al atesoramiento y a las compras en el exterior en moneda extranjera. Y en la provincia también tiene un correlato en lo que es, bueno, la disposición que se está haciendo sobre el inmobiliario rural, sobre el inmobiliario urbano y sobre algunas alícuotas específicas de ingresos brutos. Con lo cual, me parece un primer paso importante y, lógicamente, es uno de los puntos, es uno de los pilares. La política fiscal también es otro aspecto importante, pero previo al debate de presupuesto me parece que es un buen puntapié lo que se viene dando en materia de política impositiva. Bien, Juan, vos sos más liberal, de hecho, te debe parecer mal la palabra todo esto de impuestos. ¿Qué opinás en este momento si la Argentina puede afrontar esto o no? No, o sea, los impuestos, digo, en una economía normal de mercado, digo, no necesariamente están mal. Ahora, entendido en el momento donde está Argentina. Argentina está cerca de tener la presión tributaria récord en su historia. La tuvo en 2015 y ahora con este paquete anunciado, tanto no solamente por Guzmán y Kicillof, sino por Larreta en la ciudad, cuando uno suma nación y provincias, todo apunta a que en 2020 vamos a tener la presión tributaria récord en la historia argentina. Y ya sabemos que la economía desde el año 2011 que no viene funcionando, y desde el año 2011 la presión tributaria viene creciendo, digamos, sin prisa y sin pausa, salvo algún que otro año de Macri. O sea que si la receta es que la presión tributaria nos va a sacar de esto, sigue recaudando más impuestos y dando al consumo, lo cierto es que la evidencia empírica indica que eso no funciona y que la economía no solo no va a crecer, sino que va a seguir languideciendo. Y esto no solamente pasa en Argentina. Cuando uno toma el mundo de los últimos 10 años, los países que más crecieron fueron los que tuvieron una presión tributaria moderada, por así decirlo, y los países que más
presión tributaria tienen, menos crecen en general. Así que, mi augurio es que no sé si vamos a crecer, sino todo lo contrario. Bien, un primer contrapunto acá, pero les hago una pregunta a los dos, que es, si resaltamos los principales problemas de la Argentina, ¿cuáles le parecen prioritarios? Juan acaba de decir presión tributaria de las más altas, pero tenemos, Sergio, también una caída del consumo de casi 22 meses, o también la deuda más grande. ¿Cuál es la prioridad de los problemas que tiene la Argentina, sumando presión tributaria si es así de alta? Sí, la prioridad, sin lugar a dudas, es la indignidad de la pobreza y de la indigencia, ¿no? Estos niveles que son exorbitantes, ese 40% según la UCA de números de pobreza, que en las niñas y los niños es una situación todavía peor, casi 6 de cada 10. Y me parece que no se puede analizar en el vacío, ¿no? Digamos, tener una magnitud de componente impositivo importante, primero no se puede comparar contra otro país del mundo, y segundo, si no lo analizamos a sabiendas de que tenemos que dar solución al problema de la pobreza y la indigencia, me parece que es no entender la problemática. Y después la herencia, ¿no? La herencia es importante, en materia de deuda tenemos un desafío mayúsculo. Por suerte, por el momento se viene resolviendo relativamente bien, se están pagando bonos tanto por jurisdicción local como por jurisdicción estadounidense, con lo cual ya tenemos un primer puntapié importante, a excepción de las LETES, que están siendo reperfiladas a tono con, esta irresponsabilidad, ¿no? Que fue la emisión de LETES en la última parte de la gestión anterior, donde hubo mucha compresión de vencimientos y cayeron todos a final de este 2019 e inicios de 2020, después del reperfilamiento 2020, ¿no? Entonces me parece que la cuestión social por un lado y la cuestión de salir de la espada de Damocles, que está muy cerca del cuello, de la deuda, sobre todo la de moneda extranjera, son los principales desafíos. Juan, para vos los principales desafíos y el que dice Sergio, ¿cuáles son? No, la verdad que es el mismo, lo único que cambia es el método. O sea, yo creo que estoy de acuerdo con la prioridad acá de Sergio, que creo que hasta que fue compañero mío de la facultad. ¿Cómo creo? ¿No te acordás? Creo que sí. Como vos también, Darío. Bueno, sí, pero... O sea, yo estoy de acuerdo, la prioridad obviamente es bajar la pobreza, de que la gente coma, hay que comer para existir básicamente, y esa es la prioridad 1. Yo lo que difiero es el método, porque la única forma de bajar la pobreza de manera sistemática y para no tener vuelta atrás es creciendo, y básicamente el primer inhibidor del crecimiento es la presión tributaria en Argentina, dado los niveles en los que está parado. Sí. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice acá el compañero, probablemente sí hay que hacer un paquete de emergencia, sobre todo alimentario, pero más allá de eso, lo cierto es que hay que bajar impuestos, porque si vos si yo a vos te saco el 90% de tu ingreso, vos no venís a trabajar y vos no producís periodismo. Y justamente la economía necesita producción. O sea, si eso lo extrapolás al campo y a cualquier otro productor, subir los impuestos, no producís, y eso justamente va en contra del crecimiento, que es básicamente el primer driver para bajar la pobreza. Me gusta que diga que necesitamos periodismo, me parece muy bien para crecer, pero ahora, teniendo en cuenta, vos decías recién que la cuestión social puede ser prioritaria, de hecho coinciden. ¿De dónde se saca esa plata? Porque el gobierno puso la palabra solidario para ponerlo bien gráfico, que ahora va de un lado y entra para el otro directamente, no en otro plazo. Es decir, no se cobra por ahí un impuesto hoy para pagar más adelante, sino que es ahora mismo. ¿Cómo se puede dar esa transferencia de forma más rápida si no es con impuestos? Bueno, en primer lugar, uno recuerda lo que era la etapa previa a las elecciones y previa a asumir la actual administración, donde se insuflaba mucho miedo con la cuestión de, puede haber cierta irresponsabilidad del populismo en el manejo del gasto, una ampliación del déficit fiscal o directamente financiamiento del gasto vía imprimir, vía la maquinita. Bueno, los primeros lineamientos del programa macroeconómico que presentó el ministro Martín Guzmán lo que muestran es que para cada esfuerzo de gasto viene aparejado un aumento de los ingresos del Estado, ¿no? Me parece que, en primer lugar, ahí está la responsabilidad. Y segundo, que la mayoría de ese esfuerzo de gasto, tarjeta alimentaria para los sectores de menores recursos, el bono para las y los jubilados, el adelantamiento de paritarias en el sector privado entre 6.000 y 9.000 pesos, que sobre todo en los y las trabajadoras de mayores ingresos, eso va directamente a consumo, me parece que pueden dinamizar, ¿no? Aparte, Darío, partimos de niveles de consumo reprimido, vos lo mostrabas recién con ese indicador. Sí. Muy claro, muy evidente, 16 meses consecutivos de caída en las ventas en supermercados marcan un consumo reprimido por parte de las mayorías populares que me parece que se puede activar muy rápido. Ahora, Juan, los impuestos que puso el gobierno nacional, los de la provincia de Buenos Aires, ¿a quién le pegan más?
No, digamos, esto es un paquete, perdón que no le gusta la palabra, pero es un paquete de ajuste, sobre todo a jubilados, porque va a caer el salario real, sobre todo en el primer semestre de 2020, al campo, también muy fuerte, y después clase media para arriba, ¿no? Digo, esto lo dijo Alberto, no lo estoy diciendo yo. Y con respecto a lo que yo creo que hay que hacer, yo creo que hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente, pero no creo que esta sea la manera. La mejor forma de poner plata en el bolsillo de la gente es justamente en un país donde, digamos, el Estado se te queda el 70% de tu ingreso si estás en blanco, es dejar de sacarle. Una pregunta para los dos que sale un poco de esto. ¿Qué es para ustedes la clase media? ¿Quién es alguien de clase media? ¿Cómo consume esa clase media? Ayudémonos para ver, bueno, a quién se le está cobrando una parte, o quién puede esperar. Sí, esa pregunta es muy importante porque el debate de los impuestos hay que darlo sin hipocresía. Digo, bienes personales, uno de los bienes, de los impuestos más deseables en toda estructura tributaria. Cualquier país del mundo que tiene una progresividad en su manejo impositivo aplica altas alícuotas para bienes Al personales. patrimonio, digamos, a lo que tienen y lo que puedes heredar, eso es la riqueza. Sí. Y con la aplicación de estos mínimos no imponibles, que mostraban recién con Julia, deja por fuera una parte importante. ¿Cuántos contribuyentes hay de ese impuesto en Argentina? Alrededor de 300.000. Esto constituye menos del 10% de la población económicamente activa. Digo, yo entiendo que nadie quiere pagar impuestos, todos nos sentimos apesadumbrados cuando hay que pagar impuestos, pero si lo paga menos de 1 de cada 10 personas de la población económicamente activa, definitivamente se trata de clase media alta o de la crema directamente de la clase alta, con lo cual hay que dar ese debate, me parece, sin hipocresía. Juan. Ahí yo tengo un punto, digo, ¿por qué queremos pagar más impuestos? Por ejemplo, año 2005, 2006, 2007, estamos todos de acuerdo que la economía funcionaba mejor, bastante mejor que ahora. Digo, veníamos creciendo 8 o 9%, suponete que no hubieras tenido los commodities tan de punta como en ese momento, hubiéramos crecido al 4, 5, 6%, pleno empleo había, la inflación de un dígito, y tenemos una presión tributaria sustancialmente más baja que ahora. Sustancialmente más baja que ahora. O sea, ¿por qué realmente queremos tener este nivel de presión tributaria cuando la economía funcionaba mucho mejor con una presión tributaria 30% menor? Año 2005, 2006. Sí, pero vos decís que hay gente que no puede, no tiene espalda, o la decisión, por ejemplo, de un empresario va a ser no pagar más impuestos y no generar empleo. Eso es pero digo, a nivel Estado, o sea, si tenemos una economía que funcionaba mucho mejor, con todas las variables indiscutiblemente mejores, es otro país. año 2005, 2006, ¿sí? No era otro país. Yo te digo porque los compromisos fiscales que tenías, no solamente a la hora de hacer frente a esta indignidad de los intereses de deuda, donde hoy 1 de cada 5 pesos del presupuesto público se destina al pago de intereses de deuda. Estos son números oficiales, ejecutados 2019, sino también porque tenés que hacer frente a la deuda social. No, pero digo, obviando la deuda, digo, supongamos que no tenemos deuda o si, digamos, no la pagamos o no la podemos pagar, sacando la deuda del medio. ¿Por qué queremos cobrar más impuestos cuando la economía funciona mucho mejor a nivel social, Juan, para la gente a pie? Siendo el país con más deuda, podemos hacer el ejercicio, les hago a los dos, de decir, saquemos la deuda y en tu caso, Sergio, ¿cuánto le deja, qué poco o cuánto le deja al gobierno maniobrar con esa deuda? Digo, Juan, ¿se puede hacer ese ejercicio? Es decir, supongamos que no tenemos. Es que Argentina, a ver, Argentina aunque quiera no va a poder repagar su deuda. No va a poder, capaz que en 2020 va a pagar parte de su deuda, tratar de renegociar, patear todo lo que pueda la deuda y conseguir la quita más grande que pueda la deuda. Pero Argentina hoy la deuda que tiene no la puede pagar. Porque la economía argentina va a caer, si no cae en 2020 va a caer en 2021 y muy fuerte. Entonces, dado eso, no va a poder pagarla. Entonces, que en 2020 puede no caer. En 2020, no, en el mejor de los casos la economía deja de caer, pero digamos, va a andar muy mal. Va a andar muy mal. Es un primer paso importante, ¿no? Porque venimos de caer en 3 de los últimos 4 años y en 2019 3,1% seguramente vamos a cerrar, con lo cual dejar de caer ya es un primer paso importante. Yo dije igual que era el mejor de los casos. Lo más probable es que la economía en 2020 caiga y en 2020 si cae poco, en 2021 se desploma muy fuerte porque los fundamentos son tétricos básicamente. Bueno, yo vamos a ver, digamos, si cae en 2020. Yo lo que quiero decir es, me gusta dar esta discusión pensando, digamos, cuál es el contrafáctico, ¿no? Cuando hablamos de recortar ingresos para el Estado y por ende recortar gastos, la pregunta es sobre qué pasamos la máquina, digamos, de cortar, ¿no? Sí. ¿Sobre qué lo hacemos? Porque el 60% de los esfuerzos fiscales hoy en día se destinan al pago de asignaciones sociales, al pago de jubilaciones, de pensiones. Entonces,
ese debate lo tenemos que dar sin hipocresía. Después tenemos una componente de entre el 10 y el 15% de pagos de salarios, administración nacional, y en las provincias, policía, médicos, educadores, con lo cual demos ese debate sin hipocresía y digamos, bueno, si queremos recortar, ¿sobre qué recortamos? Porque si no es una discusión medio en abstracto, ¿no? Bien, bueno, les agradezco a los dos haber venido acá, haber tenido este debate y lo seguiremos porque va a venir muchas medidas en la economía que no es tan fácil ver cómo se implementan. Una economía argentina muy álgida. Muchas gracias a los dos, a Juan y a Sergio. Y en un rato vamos a ver con Daniela Prile, bueno, cómo queda el campo parado con todo esto, cuánto va a pagar y sobre todo cómo queda el tema del precio de los alimentos. Pero hoy lo explicó acá Cristian Girard, el titular de ARBA, que hablaba justamente sobre los impuestos que está proponiendo el gobernador Axel Kicillof, que tiene que lograr que se apruebe en la legislatura bonaerense, que vamos a ver si es mañana o el lunes que se termina de dar este debate, y que también tuvo que conciliar con el gobierno provincial saliente para ver justamente dónde se pueden aplicar estos impuestos o no. También la provincia de Buenos Aires con muchos problemas económicos, buena parte de la herencia, si no es la más importante del gobierno de Mauricio Macri, recae en los bonaerenses. Es allí donde están los niveles tan altos de pobreza y de desempleo, y es allí donde el gobierno de la provincia dice que va a tener un paquete importante de medidas que ahora lo vamos a repasar. Aplica impuestos a buena parte de la clase media, sobre todo a los que más tienen, y veremos cómo es tomado por los bonaerenses. Cristian Girard, titular de la Oficina de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, habló hace un rato en este canal y dijo lo siguiente. El entorno económico nominal de la economía nos marca que estamos en una situación anormal, completamente anormal, donde la inflación llega este año al 55% y deja una inercia del 44% según las expectativas del sector privado para el año que viene. En ese contexto, para nosotros hablar de porcentajes es engañoso. Me parece que lo que es importante señalar es, como bien dijiste vos recién, que en el caso del impuesto inmobiliario urbano, que solo pagan los propietarios de inmuebles, es decir, no es para toda la gente, es solo para los propietarios, el 86% va a pagar menos o 3.500 pesos o menos de aumento del impuesto para 2020, en 5 cuotas y con la posibilidad de obtener un descuento del 20% por pago anual. En el caso del inmobiliario rural, como bien decías vos, ahí ese famoso 75% en realidad aplica a un segmento específico de los propietarios rurales, que es los que tienen las tierras más caras de la provincia de Buenos Aires, aquellas que tienen una evaluación fiscal superior a los 3 millones de pesos y propiedades de más de 2.000 hectáreas. En ese caso, sí, el incremento va a ser del 75%. El valor fiscal de 3 millones de pesos no se condice con el valor real, con el precio de mercado de esas propiedades. Está mal hacer la cuenta dividiendo por el tipo de cambio porque tiene otro criterio la evaluación fiscal. Es mucho más el precio de mercado. Pero dicho esto, esos propietarios de extensiones de más de 2.000 hectáreas, de más de 3 millones de pesos de evaluación fiscal, van a recibir un incremento del 75% y son apenas 200 propiedades sobre 300.000 partidas que tiene el catastro rural de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Es una clara minoría, clarísima minoría, que bueno, sí, nosotros buscamos darle a esto un criterio de progresividad, y el criterio de progresividad lo que marca es que los que más tienen que aportar más que los que menos tienen. Más impuestos en el país, más impuestos en la provincia de Buenos Aires, a los que más tienen, decía Cristian Girard. ¿De qué se trata este impuesto? ¿Qué es lo que busca el gobierno? Y sobre todo, ¿qué va a pasar con el campo en la provincia de Buenos Aires? Está Daniela Prile para desasnarnos y contarnos un poquito. Gracias por venir. Al contrario, Darío, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, el paquete impositivo, digamos, en la provincia de Buenos Aires contempla varias cosas. Sí. Una de ellas es el inmobiliario rural. Y es lo que se empezó a debatir hoy justamente en la legislatura bonaerense. Y ¿cuánto pagás por el campo que tenés? Exactamente. Con las hectáreas que tenés. Exactamente. El inmobiliario, como pasa con el urbano, pero lo propio pasa con las tierras rurales, y sobre eso históricamente hay debates y mucha discusión en la provincia de Buenos Aires. No pasa ahora solamente, viene pasando siempre, cada vez que a fin de año se debate el presupuesto o la ley impositiva en la provincia de Buenos Aires, siempre hay algún tipo de reclamo por parte de los sectores que tienen que tolerar aumentos, claro, que en este caso dicen desde el gobierno que van en función de la inflación. Por eso es que han observado que la inflación proyectada para este 2020
2019 es del 55%, entonces lo que dicen es, nosotros en promedio para casi todo el mundo va a ser en torno a la inflación. Sí. Para los que... Y ahí acá es donde entra el juego de la segmentación, tal como pasa con las retenciones. Axel Kicillof en este sentido fue bastante cauto y lo que hizo fue segmentar. Dijo, bueno, los productores o los que menos tienen, los que menos tierra tienen, van a pagar por debajo de la inflación. Y los que tienen más tierras van a pagar por encima de la inflación. ¿Cuánto? Sí. Un 12,9%. Ahora vamos a ver el detalle. O sea, casi a 70. Justamente. Claro, exactamente. Se termina yendo casi, el tope sería un 75%. Claro, Para los más chicos aumenta solo 15%. El estrato medio, que es la gran cantidad de productores, hace unos meses relevábamos datos del Censo Nacional Agropecuario y decíamos que la mayor cantidad de explotaciones agropecuarias en la Argentina tiene menos de 500 hectáreas. Entonces, tengamos en cuenta que muchos entran dentro de lo que es el estrato medio. ¿sí? Ahí está buena parte de la producción de alimentos Exactamente, para el consumo nacional. exactamente, y mucho más en la provincia de Buenos Aires. Medio para arriba, que son estos que acabamos de mencionar, es 55%, más el 12%, que son los que tienen más de 2.000 hectáreas. Si tenés 2.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, diría que tranquilamente podés tolerar este impuesto. Lo que pasa con el sector agropecuario es que ya viene de recibir otro, que es el de las retenciones. Claro. Entonces hay que después empezar a hacer los números un poco más finos y ver, en todo caso, en qué zona estás, qué haces, porque no es lo mismo, por ejemplo, un productor de 2.000 hectáreas llegando a Puan, con el límite con La Pampa, que es una zona mucho menos productiva, o en Carmen de Patagones, en el bien al sur de la provincia de Buenos Aires, que un productor de Colón o de Rojas bien al norte de la provincia de Buenos Aires. Claro, claro, ¿no? claro, obvio. Son situaciones distintas y que te dan otro margen desde lo productivo. Probablemente los que están más al sur puedan hacer esquemas basados en trigo y el que está en el norte tenga obviamente mucha más versatilidad a nivel productivo. Y veremos cómo evolucionan los precios de cada uno de Además de eso. Y el alimentos. clima, ¿sabés que hoy los productores, te digo algo, Y claro. están muy preocupados por esto, pero por el clima también? Estas lluvias que se están registrando ahora son fundamentales, son clave, pero muchos están mirando con muchísima preocupación la falta de lluvias y la sequía en parte de la zona núcleo y núcleo norte. Como pasó el año pasado. Tal cual, fíjate. tal cual. Las exenciones, es decir, los que no van a pagar estos Esto impuestos. es muy importante, porque acá es donde entra a jugar lo que vos decías de los alimentos. Una gran cantidad de producciones en la provincia de Buenos Aires son de baja escala, o son de horticultura, o son de agricultura familiar, que son los que aportan una gran cantidad de alimentos a la canasta básica. Y muchos de ellos entran dentro de estas exenciones que van a estar por fuera de lo que es el pago de estos impuestos. Menos de 50 hectáreas y los tamberos de hasta 100 hectáreas. Está bien, aparte los tamberos que lo han sufrido mucho. Exacto. El consumo de leche cayó, la exportación en su momento también, y aparte los impuestos también les han pegado muy fuerte, así que los tamberos están ahí. Vamos, bueno, si te quedas un minuto, Daniel, Obvio. para repasar una telefónica con Matías de Velasco, presidente de Carvap, a ver qué opina sus representados sobre este impuesto y si pueden pagarlo. Matías, te saluda Darío Gaño, muchas gracias por atendernos en Esto Recién Empieza. Hola. Hola, Matías, ¿cómo estás? Acá te saluda Darío ¿Qué Gaño. tal? ¿Cómo estás? Te quería preguntar, bueno, ¿qué opinaban de este impuesto y si pueden tolerarlo tus representados? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Bueno, estuvimos estudiando un poco el tema de este proyecto de ley. El problema, lo que estamos encontrando es, la semana pasada sale el paquete impositivo de Nación, ahora sale el de provincia, y ya se está tratando, por supuesto, en todos los consejos deliberantes de los municipios, la suba de lo que son las tasas municipales. Y son 3 niveles del Estado, los cuales cada uno se preocupa por su equilibrio, pero a todos los pagamos de un solo bolsillo. Entonces ahí es donde vemos, los productores decimos y hablamos sobre la presión impositiva. ¿Y a quiénes, a quién apuntan principalmente por esta responsabilidad o qué es lo que van a reclamar, cómo se van a justamente a hacer oír en caso de hacerlo? Ahí lo que estamos trabajando con respecto a esto de provincia es morigerar esos aumentos, esos incrementos de impuesto inmobiliario. Fíjense, en algún tramo hablan hace una segmentación de productores, con la cual la verdad que de Carvap no estamos de acuerdo en la segmentación de productores, pero bueno, ya está puesto. Pero hablan sobre incremento inmobiliario, a unos le suben el 15, otros 35, 55 y 75% con respecto a lo que pagaron en el año 2019. Entonces, de alguna manera, y en atención a toda la presión impositiva y a lo que decía quien hablaba recién, de la enorme sequía, la terrible sequía que tiene la provincia de Buenos Aires,
que morigeren esos incrementos inmobiliarios a valores más razonables, por ejemplo, al quien le sube el 55% y lo bajen a un 40% y así sucesivamente en los otros segmentos de productores, ¿no? Y un tema que nos preocupa mucho es, en los considerandos al principio del proyecto de ley, habla sobre algo así como lo necesario o la adecuación de la evaluación fiscal, que se ven que esté empezando un revalúo que realmente eso puede llegar a ser muy complicado la producción. Tienen que tener en claro, tanto provincia como nación y municipios, que al campo no le cabe un gramo más de impuesto en la mochila que está cargando. Matías, ¿cómo estás? Daniel Aprile te saluda. ¿Qué decís? Daniel, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Hablabas recién del revalúo y ese justamente es uno de los puntos que más preocupa, no en este momento, pero sí de cara al futuro. ¿Hay una cantidad importante de campos que no estén valuados correctamente en la provincia de Buenos Aires? Mira, en el 2017, en el gobierno de María Eugenia Vidal, se comenzó con un revalúo que se alcanzó a 17.000 partidas, se habían enviado sobre un universo que se iban a mandar, creo que era de 90.000, ¿no? Esas partidas fueron revaluadas. En realidad, el gobierno de provincia echa mano a esto cuando ve complicada su cuenta, el equilibrio de la provincia, ¿no? Y volvemos siempre al punto de partida. Bueno, el Estado también tiene que gastar menos, tiene que hacer su ajuste. Cuando hablo de Estado, en este caso estamos hablando de provincia, pero también tiene que ser nación y municipios, por supuesto, ¿no? Quien más nos ha pegado ahora, en los últimos 10 días, en los contratos de provincia y nación, es nación con el tema de las restricciones, ¿no? Pero nosotros lo que estamos sosteniendo, yendo adelante con todo, la idea esta que en realidad se está formando en la sociedad, a ver cuándo la política va a hacer su ajuste también, ¿no? ¿Cuándo va a poner el hombre? Bien, Matías, muchas gracias por atendernos y seguiremos hablando mientras se siga este debate y todos los que vienen, ¿eh? Y también muchas gracias, Daniel, Gracias, Darío. por habernos comentado este tema y que va a seguir, claramente. Sí, hay una protesta mañana en productores de Bragado, pero son de la Federación Agraria. Habrá que ver qué pasa en realidad mañana con el debate, a ver si esto prospera o no. Hay algunos que son un poco más duros, que piden ceses de comercialización, pero bueno, me parece que todo va a estar centrado en la jornada de mañana o del lunes, en todo caso, con lo que resulte después del debate dentro de lo que es la Cámara en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, Daniel Aprile. En un minuto hacemos un debate, vamos a ver cómo está la situación de las pymes, pero sobre todo cuál es el plan de Alberto Fernández para que se reactive ahí el consumo, la producción, el empleo, y hay que ver qué pasa con los salarios. Tanda mínima y ya venimos.